Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria convocada para el día de hoy con el siguiente orden del día. Punto número 1. Aprobación si procede el borrador del acta de la sesión anterior. ¿Se aprueba? Sí, señor Díez. Sí, buenas noches. Simplemente una apreciación que me acabo de dar cuenta hace un momento. Es en el punto donde se habla de las tasas. Ahora no recuerdo el punto exacto, pero hay una cifra que yo dije aquí, que sí, es en la página, en el punto 3. En mi intervención hablé de que en la red de abastecimiento de agua se pierden 300.000 metros cúbicos y aquí figuran 300.000 euros. Simplemente si lo pueden corregir porque no es... Entonces, simplemente era eso. Sí, gracias, señor Díez. Se subsana ese acta, pero ya que hace alusión a usted a esa cuestión y dado que se equivocó en la cifra, le hago también una apreciación, ¿no? Le dijo la señora Casas que esos 300.000 metros cúbicos no era una cifra que usted haya afinado bien en sus afirmaciones y se lo quiero clarificar para que usted pueda estar tranquilo. Los 300.000 metros cúbicos no es pérdida ni es fuga, como usted hacía alusión. Es consecuencia del consumo de riego municipal y de instalaciones municipales. El agua municipal es a coste cero, es decir, no se paga por parte del ayuntamiento porque lo asume el coste de la concesionaria y, por tanto, no es fuga, no es pérdida y no tiene nada que ver con las afirmaciones que usted hizo alusión. Entonces, aunque conste en acta su intervención, pero quiero decírselo. Se lo iba a decir en ruegos y preguntas, pero ya que lo ha sacado, ya se lo digo. Un segundo, vamos a ver. Yo no dije específicamente lo que ha dicho usted, dije que podía ser de los riegos también, lo dije, de lo que es el uso del agua del propio ayuntamiento, posibles pérdidas, las fugas, normal cuando averías, es que no pusimos nada en duda. Lo único que dijimos es que si esos 300.000 metros cúbicos, de esos 300.000, se facturase algo, por ejemplo, pérdidas por fugas o... podríamos llegar llegar al coste que hay, el déficit que hay respecto al servicio, podríamos llegar a equilibrarlo y no haría falta subir la tasa. Es que yo creo que es un error de interpretación que tampoco cabe mucho, pero yo se lo puedo explicar cuando usted, es decir, es grave la afirmación que hizo porque usted hacía alusión a pérdidas y un servicio deficitario. Entonces, incrementó la tasa, se incrementa por las liquidaciones de los costes y porque hay mayor nivel de facturación y se ajustan los precios. Es decir, se hace un estudio económico que no tiene en absoluto nada que ver con el consumo municipal. Los 300.000 metros cúbicos es consumo municipal del riego y de las instalaciones municipales, que en el pliego la concesionaria lo asume y lo acepta como coste propio de la propia concesionaria y es coste cero para los egeanos. Es decir, ni es fuga, ni es pérdida, ni es servicio deficitario, es que no tiene nada que ver y también hizo alusión a que ese dinero se podía invertir. En fin, creo que no tiene absolutamente nada que ver y aquí está efectivamente en este cuadro que usted hizo alusión, lo hemos punteado, lo hemos analizado y se lo tengo que clarificar porque fueron erróneas sus afirmaciones. Más allá de esto, y subsanado la afirmación del señor Díez, sometemos a votación el punto número 1 del orden del día, ¿o queda aclarado? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al área especial de Hacienda, Desarrollo Económico, Empleo y Lucha contra la Despoblación. Se deja para el próximo pleno el punto número 2 y el punto número 3. La motivación viene argumentada en el artículo 68.2 del reglamento orgánico. Proponemos esta retirada del punto 2 y 3. Los concejales, así me consta, han sido informados por los diferentes servicios técnicos o bien por el concejal del ramo, del concejal de Agricultura, a la vista también de la redacción de la propia ordenanza del comunal y teniendo en cuenta que el Consejo Sectorial todavía no se ha constituido, que es el órgano que efectivamente
informa y está pendiente de constituir. Entonces, lo que proponemos es retirar estos puntos, solicitar un informe al señor secretario para que nos informe del procedimiento, constituir el Consejo para que proceda sobre la adjudicación y, una vez realizados estos 3 aspectos, lo que haremos es tratarlo en el próximo pleno para someterlo a aprobación definitiva tras esa valoración, como siempre se hace, del propio Consejo Sectorial. Esa es nuestra propuesta, retirar los 2 puntos del orden del día. Si les parece bien, pasamos ya al punto número 4. Punto número 4, aprobación, si procede, de la adjudicación de los huertos municipales. Señor Laborda, tiene la palabra. Buenas tardes. Se trae a pleno la adjudicación de los huertos municipales como se trató en la comisión. Gracias, señor Laborda. ¿Alguna intervención? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al área de régimen interior y servicios. El punto número 5 es la aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento de alcaldes y vocales de las juntas vecinales y de distrito de los pueblos y barrio de Ejea de los Caballeros. Señora Ruiz, tiene la palabra. Sí, buenas noches. El 27 de junio de 2023, por decreto de alcaldía, se procedió a la convocatoria de elecciones de alcaldes y vocales de la Junta de Distrito del Barrio de la Llana y alcaldes y vocales de las juntas vecinales de los pueblos de Bardenas, El Bayo, Farasdues, Pinsoro, Rivas, Sabinar, Santa Anastasia y Valareña. Y por decreto de alcaldía, el 28 de septiembre de 2023 se procedió a la proclamación de las candidaturas presentadas y se presentaron en todos los sitios excepto en el Sabinar y en Valareña. Hubo una única candidatura en El Bayo, en Bardenas, en Farasdues, en Pinsoro, en Rivas y en Santa Anastasia. Y entonces ellos son los que se proponen en este acuerdo que sean nuestras juntas vecinales. Y hubo dos candidaturas al barrio de La Llana y el 8 de octubre se procedió a la votación, donde la lista más votada es la que se presenta en este acuerdo. En el caso del Sabinar y Valareña no se presentó candidatura, pero sí que se realizó en el Sabinar la consulta a representantes políticos y sociales. Posteriormente, y con fecha 11 de octubre, se presentó una candidatura, que es la que traemos a este acuerdo, y queda sin representación en estos momentos la Junta de Valareña. Por eso se propone que continúen sus representantes actuales hasta que se pueda hacer este cambio. Bueno, pues también nos sumamos a ese agradecimiento que es necesario para trabajar en los pueblos y, sobre todo, representar al Ayuntamiento en esta difícil labor del servicio público. En el próximo pleno tomarán posesión los alcaldes. Hoy es una aprobación del nombramiento y haremos, como es preceptivo, un acto que se integrará dentro de la sesión plenaria para imponer las bandas a los alcaldes. Algunos repiten, otros han dado el paso atrás para dejar paso a gente joven o no tan joven, pero sí para, con esa misma ilusión, representar y trabajar por los pueblos. Así que a todos ellos, nuestro agradecimiento. Pasamos ya a las propuestas de los grupos políticos municipales. Comenzamos con el punto número 6, que es la aprobación, si procede, de la propuesta de los grupos municipales del Partido Socialista e Izquierda Unida relativa al 20N, Día Internacional de los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Señor Rizuel, tiene la palabra. Buenas tardes. El 20 de noviembre de cada año se celebra el Día Internacional de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y desde UNICEF se traslada esta propuesta a los ayuntamientos que formábamos parte de municipios amigos de la infancia, puesto que se considera que es una fecha en la que es relevante que se adopten una serie de compromisos institucionales que vayan en relación a la protección de los derechos de las niñas y niños y adolescentes. La propuesta comienza haciendo referencia a cómo afecta a las niñas, niños y adolescentes de manera especial las diferentes crisis económicas, la crisis climática, así como los conflictos armados que vulneran de forma especial sus derechos. Lo estamos viendo recientemente con las agresiones que el Estado israelí está ejerciendo sobre la población palestina en la Franja de Gaza, y se plantean una serie de
de argumentos o de razones por las cuales se expone que las necesidades de los niños, niñas y adolescentes han de estar en el centro de las decisiones políticas. Es bien sabido que invertir en infancia reporta beneficios a toda la población. Es bien sabido que es necesario desarrollar un enfoque preventivo para reducir posibles vulneraciones de derechos y para incrementar los factores protectores que evitan las situaciones de agresión o los malos tratos que pueden sufrir niñas, niños y adolescentes. Se pone en evidencia la necesidad de favorecer el derecho a la participación y ser escuchados como principio rector de la Convención, y en relación a todas estas argumentaciones se proponen una serie de puntos de acuerdo a los cuales nos comprometeríamos a trabajar como ayuntamiento. Por un lado, el Ayuntamiento de Ejea se comprometería a trabajar porque los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollar todo su potencial con independencia de su sexo, edad, capacidades físicas o mentales, o su origen y procedencia. Por otra parte, se plantea la necesidad de incorporar a la participación infantil como carácter estratégico en la elaboración de políticas públicas, algo que ya se viene haciendo desde el Ayuntamiento de Ejea desde hace varios años, desde el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia. Existe también el compromiso de desarrollar y diseñar prestaciones de servicios sociales para combatir la pobreza infantil, y se asume también el compromiso de crear entornos protectores, espacios seguros en los cuales los niños, las niñas, las adolescentes estén protegidos. Consideramos que es una declaración perfectamente asumible por parte de los diferentes grupos políticos. Consideramos que responde a las políticas que desde hace tiempo se vienen desarrollando por parte del Ayuntamiento de Ejea, y por lo tanto pedimos el apoyo del resto de grupos políticos presentes en el Pleno. Gracias, señora Isuel. Señora Guilleme, tiene la palabra. Sí. No se oye, así. Buenas noches. Tan solo añadir que como ciudad amiga de la infancia, como ha dicho la concejala de Infancia, es fundamental mantener nuestros compromisos con los niños, con las niñas y con los adolescentes ejeanos de todo el municipio, Ejea y pueblos. Los tenemos que llevar a cabo siempre de la mano del Consejo de Infancia, como muy bien ha dicho la señora Izuel, y además tenemos que protegerles dándoles una mejor calidad de vida, aumentar sus oportunidades para su pleno desarrollo, y nos gustaría que, tal como ha hecho la invitación la señora Izuel, nos acompañaran todos ustedes en esta propuesta y la votásemos todos por unanimidad. Gracias, señora Guilleme. Señor Clemente, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Pues no sé si va a poder ser por unanimidad, porque yo en esta propuesta, yo la califico estas propuestas de propuestas humo, porque realmente después no sirven para nada. Y quiero que me contesten una sola cosa. En esta moción no nombran la palabra familia, ni madre, ni padre, más que una sola vez. Y que yo sepa, los hijos son de sus padres. Los hijos son de sus padres. Y los hijos son de las familias. Y no las nombran ni una sola vez. Protector, el elemento protector primario es la familia. Y si me explican el motivo de por qué no se dice en esta moción más que una vez la palabra familia, votaré a favor. Si me lo dicen, a ver por qué. Cuestión ideológica, cuestión de procedimiento, ¿por qué solo se dice solo una vez la palabra familia? ¿Tanto cuesta pronunciar la palabra familia o la palabra padre y madre con arreglo a sus hijos? Simplemente contésteme y le diré si voto a favor o no voto a favor. Gracias, señor Clemente. Señora Gallizo, tiene la palabra. Según esta moción, buenas tardes a todos. Según esta moción, los niños y adolescentes deben estar protegidos por las instituciones, pero nosotros pensamos que la familia es el principal referente para los niños y adolescentes tanto en educación como en valores éticos y morales. La Ley de Protección Jurídica del Menor, modificada en el 2015, establece las medidas que las administraciones públicas deben tomar cuando un niño o niña se encuentra en una situación de riesgo o de desamparo. En estos casos, lo primero será apoyar a la familia para que pueda asumir sus deberes. Si no es posible, se buscará una familia de acogida, que no podrá ser de otra familia extensa o una familia ajena, y siempre habrán pasado por un proceso que determine su idoneidad para acoger, o se procederá a su acogimiento en un centro de protección. En estos casos debemos poner todo el esfuerzo, medios y recursos para evitar lo ocurrido en Baleares y Valencia.
En nuestra opinión, no podemos adherirnos al texto de esta moción, ya que se trata de un texto que asume los ODS de la Agenda 2030, que además pide para los niños medidas de protección que ya están garantizadas en nuestra legislación. Además, no estamos a favor de formar parte de redes de ciudades globales que, en nombre de aparentes buenas causas muy loables, se acaban imponiendo medidas políticas a los ayuntamientos que repercuten en la vida de los vecinos, y estos, paradójicamente, no han votado a estas organizaciones internacionales para que les gobiernen, sino a sus representantes locales. Les deseamos, por supuesto, a todos los niños y adolescentes un feliz día de derechos de la infancia y de la adolescencia. ¿A favor de los derechos del niño? Por supuesto, pero este grupo se abstendrá por el texto de esta moción. Gracias. Gracias, señora Gallizo. Señora Carnicer, tiene la palabra. Bien, nosotros sí vamos a apoyar esta moción, que no sé, a mí me sorprende un poco lo de tirar valores fuera con este tipo de mociones y que no haya podido ser una declaración institucional. Es decir, no, esto viene siempre al hilo de los días internacionales que ponen el foco en cuestiones concretas, y este es el Día de los Derechos de los Niños, no de los de la familia, o de que eso tiene otros. En fin, no sé, yo no, es que no le veo mucho más problema. Nosotros entendemos que toda la inversión, y cuando me refiero a inversión no me refiero a dinero, inversión en tiempo, en políticas, en trabajo, en esfuerzo, por poner en el foco los derechos de la infancia en general, que además muchas veces es verdad que muchas veces incluso en el trabajo político del día a día se piensa poco en los niños en general, así en general, en las políticas que se hacen, no solo en las específicas, sino en todas las demás. Y bueno, no le vemos mucho más problema a hacer una moción para este día en concreto. Gracias, señora Carnicer. Señora Naudín, tiene la palabra. Buenas tardes. A ver, desde este grupo entendemos que todos los miembros de esta sociedad, familias, educadores, personal docente, autoridades y otros actos institucionales, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, trabajar de conjunto para acompañar a la niñez y a la adolescencia en su crecimiento y desarrollo, con felicidad y oportunidades. Hay que intentar mejorar las condiciones de vida en las que crecen, ya que son nuestro futuro. Les tenemos que dar todos los medios para que vivan con protección, seguridad y respeto en un mundo en paz, por lo que este grupo va a votar a favor. Gracias. Gracias, señora Naudín. Señora Izuel, tiene la palabra. Le aclararé, señor Clemente, que es una propuesta que ha sido redactada íntegramente por UNICEF, que no he redactado yo como concejala de Infancia, y creo que institución más blanca y poco ideologizada, no creo que sea sospechosa de pertenecer a la ex Unión Soviética ni nada por el estilo. Con respecto a por qué no aparece el concepto de familia, coincido con lo que ha dicho la señora Carnicer. Estamos celebrando el Día de los Derechos de la Infancia, pero fíjense que me parece importante aclarar un punto. Con la Convención de los Derechos de la Infancia se viene a reconocer que las niñas y los niños son sujetos activos de derechos, no son sujetos pasivos. Por lo tanto, la afirmación que usted hace de que los niños son de la familia no es cierta, no es correcta. Los niños no son propiedad de la familia. Los niños y las niñas son sujetos activos de derecho, que merecen una protección por parte del Estado y las administraciones públicas. Las familias no tienen derecho a ejercer determinadas acciones sobre los niños y niñas que impliquen la vulneración de sus derechos. Por lo tanto, hay que tener cuidado con determinado tipo de afirmaciones que retrotraen a años anteriores a la conquista de este tipo de derechos. Consideramos que en fechas como esta es importante que desde las administraciones nos pronunciemos y expresemos los posicionamientos políticos que tenemos en relación con cuestiones de derechos universales y también con los objetos con los ODS 2030 precisamente. Efectivamente, el primer agente protector de los niños y niñas son las familias, pero otro de los elementos que se viene a reclamar con la Convención de los Derechos de la Infancia es que las instituciones públicas tenemos la responsabilidad de proteger a las niñas, los niños y las adolescentes cuando estas primeras no tienen esa capacidad de protección o están fallando en ese sentido. Por lo tanto, yo sí que considero que desde el Ayuntamiento de Gea se visibilice un posicionamiento en favor de perseguir este tipo de objetivos es importante.
Gracias, señora Isuel. Señora Guilleme. Sí, no sé cuántas veces, señor Clemente, tiene que aparecer la familia, la palabra familia, el padre, la madre, en una declaración para que usted la apoye. No lo sé si viene al caso, yo creo que es superficial y que se esconde debajo de la. Como bien sabemos, últimamente se ha escorado un poquito más allá de la derecha, usted también. Pero no obstante, a todos ustedes se les pasó la propuesta. La señora Isuel, muy amablemente a todos, nos pasó la propuesta y todos pudimos aportar. Usted no aportó nada. En ese momento podría haber dicho, si me pone usted 10 veces la palabra padre, madre y familia, yo se la voto a favor. Yo creo que la señora Isuel también lo hubiera sopesado, hubiera estudiado el asunto, si hubiera modificado la declaración de UNICEF, porque es netamente de UNICEF. Y la verdad es que profundamente lamentamos que por primera vez en el ayuntamiento, en un ayuntamiento amigo de la infancia y de la adolescencia, no vaya a salir por unanimidad, como ha salido todos los años, la declaración institucional. Y, pues bien, les desearán un feliz día, pero no les apoyan, no les están apoyando, ni están, además, cumpliendo con la Unión Europea y, además, con esta institución tan importante que ha recibido el Premio Nobel de la Paz y que también ha recibido el Premio de Asturias a la Concordia, con lo cual no estamos hablando de una entidad menor. Lamento profundamente que por primera vez, con la nueva composición de este hemiciclo, no vaya a salir por unanimidad esta declaración. Gracias, señora Guilleme. Señor Clemente. Yo no sé si me escoro a la derecha, pero ustedes sí que se escoran hacia la ultraizquierda, hacia el independentismo y hacia posiciones estrictamente muy perversas para lo que va a ser el futuro de este país. Mire, yo no sé si soy amigo de la infancia o no, yo tengo 3 hijos. 3 hijos. ¿Qué más loable es que se apoye a las familias? Que ya no se encargan a las familias de dictar el mejor futuro para los niños y las niñas. Claro que apoyo los derechos de los niños, como no puede ser de otra manera. Pero antes que niños tiene que haber familias. Tiene que haber familias para que tengan esos niños. Y la deriva que lleva este país es a la que vamos. O sea, organismos públicos estrictamente protectores, al parecer, las familias tienen mucho que decir, mucho más que decir que nombrarla en una declaración de los derechos de niños una sola vez. Es verdad lo que dice la señora Guilleme. Usted me mandó la declaración institucional y podía haber hecho alegaciones. También se puede retirar la moción y volver a dar un plazo para poder hacer y redactarla con arreglo a los parámetros de esta administración local, no lo que diga UNICEF, que es que yo no lo sé si esto lo ha hecho UNICEF. Usted dice que sí, no tengo por qué dudar de su palabra. Por lo tanto, como no me han convencido y estoy en la misma posición que estaba antes, sin embargo, ustedes no están en la misma posición porque van a pactar de aquí a 4 días con la ultraizquierda, con los independentistas y con todos los enemigos contrarios a la Constitución de este país y del avance de España como nación. Por lo tanto, no creo que sea lo más adecuado a medida que yo me escoro a la derecha, cuando ustedes están escorando hacia la ultraizquierda. Gracias, señor Clemente. Señora Gallizo, señor Carnicer, señor Naudín, señor Isuel. Simplemente de forma muy breve, hacer referencia a que la Declaración Internacional de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia data de 1948 y fue ratificada por España en el inicio de la democracia. Así que para usted, señor Clemente, la deriva de este país se inicia con la transición democrática, a lo mejor. Gracias, señora Isuel. Señora Guilleme. A ver, señor Clemente, que nadie le quita el derecho a las familias, que no estamos hablando de eso, que nada tiene que ver ningún acuerdo ajeno a los niños y a las niñas sobre esto, que usted está avisando de un apocalipsis. Además, es que en Zaragoza, Ciudadanos ha votado a favor de la declaración de UNICEF. Le da igual, ¿verdad? Venga, pues. Gracias, señora Guilleme. Sometemos a votación el punto número 6 del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Resultado de la votación? 15 votos a favor, que corresponden a los grupos del PSOE, del Partido Popular, de ASI, EGEA y de Izquierda Unida. Ningún voto en contra y 2 abstenciones, que corresponden a los grupos de Vox y Ciudadanos. Queda aprobado el punto número 6. Pasamos al punto número 7, aprobación, si procede, de la propuesta de los grupos municipales del Partido Socialista e Izquierda Unida relativa al 25N, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Señora Isuel, tiene la palabra. Gracias.
Pues ahora vamos con la Asamblea General de las Naciones Unidas, que declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia de Género, contra la violencia contra las mujeres. Consideramos también que todas las instituciones tenemos responsabilidad a la hora de desarrollar medidas dirigidas a la erradicación de la violencia de género. Y a través de esta propuesta queríamos visibilizar una iniciativa que está poniendo en marcha el Ayuntamiento de Gea desde el verano de 2021, que es denominada la estrategia Punto Violeta, que es promovida por el Ministerio de Igualdad y desde la cual se pretende extender de forma masiva la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia de género. Se trata de una estrategia que pretende generar espacios seguros a nivel comunitario, con diferentes comercios, más de 20 comercios que se han adherido y han adquirido una serie de compromisos que pretenden garantizar la protección de las mujeres y visibilizar diferentes tipos de agresiones. Entre los compromisos que adquieren los diferentes comercios y establecimientos que se han adherido a esta red existen los de participar en propuestas formativas enmarcadas desde la estrategia, acercar diferentes recursos y servicios a la población de Gea y pueblos, no tolerar el menosprecio de las mujeres y no utilizar publicidad sexista. Por otra parte, esta estrategia se vio reforzada durante las fiestas de Gea de 2023 con la creación de un punto violeta y arcoíris, que era un espacio físico al que ejercía diferentes labores de prevención, asesoramiento, detección de situaciones de violencia y acompañamiento a personas que pudieran sufrirla. Se trataba de un punto que informaba sobre las violencias machistas y también sobre la LGTB-fobia. Estas iniciativas quiero destacar que son resultado de una fuerte coordinación institucional, que hay muchísimo trabajo a nivel técnico desde diferentes servicios municipales aquí detrás y que también han sido posibles gracias a una sociedad civil fuerte, como son las diferentes asociaciones de mujeres de Egea que forman parte del Consejo Municipal de las Mujeres, que es un espacio dinámico y vivo gracias al que se pueden desarrollar cada vez más iniciativas de estas características. A pesar de que se han dado algunos avances, consideramos que tenemos que seguir mejorando en algunos aspectos y por eso queremos reflejar una serie de compromisos en esta propuesta, como es la necesidad de extender los servicios que se desarrollan desde el Servicio de Igualdad en los pueblos de Gea, porque sí que es cierto que están muy localizados en lo que es el municipio de Gea, en la localidad de Gea, y que, por otra parte, consideramos que tenemos que adquirir un compromiso a la hora de que la visibilidad de las mujeres gane peso en la programación festiva, porque es una reivindicación que nos han hecho diferentes organizaciones feministas de nuestro pueblo. Por lo tanto, planteamos esta propuesta con una serie de acuerdos que tienen que ver primero con recoger, analizar y materializar las propuestas del Consejo de las Mujeres. Por otra parte, hablamos de desarrollar medidas de prevención, sensibilización dirigidas a familias, centros educativos, niños y niñas y adolescentes. Este jueves, por cierto, hay 2 sesiones, una por la tarde dirigida a familias y educadores a las que estáis todas y todos invitados. Y, por último, proponemos promover acciones de sensibilización y protección en los pueblos de Gea, así como impulsar la presencia de las mujeres en la programación festiva. Gracias, señora Isuel. Señora Guilleme, tiene la palabra. Bien, totalmente de acuerdo. La moción, la propuesta es conjunta. También se fue trasladada a todos los grupos para que hicieran aportaciones. Creo que algo habló con la señora Naudín, pero nadie más comentó nada en absoluto. Pero, no obstante, insistimos en que nos gustaría que, como todos los años, esta declaración saliera por unanimidad, independientemente de la ideología de cada uno, porque entendemos que es superior lo que tenemos que proteger, que es luchar contra la violencia ejercida sobre las mujeres, contra la violencia de género. Así que despréndanse ustedes de sus ideologías encorsetadas y, por favor, apoyen esta moción. Gracias, señora Guilleme. Señor Clemente, su turno. Bueno, yo esta moción, mire, se la voy a apoyar, pero les voy a pedir un esfuerzo. Les voy a pedir un esfuerzo y quiero que me recojan en la moción lo siguiente. Exigir el cese a la máxima brevedad de la ministra de Igualdad, la señora Irene Montero,
por su ineficacia en la gestión del Ministerio y por las calamitosas consecuencias de la aprobación de la denominada Ley del sí es sí, que ha supuesto la reducción de 1.200 condenas y la excarcelación de 121 violadores, asesinos y pederastas. Oiga, si hacen un esfuerzo y nos recogen esta pequeña matización a la exposición de motivos y a las conclusiones que su moción trae, votaré a favor. En caso contrario, me abstendré. Gracias, señor Clemente. Señora Gallizo, tiene la palabra. Desde Vox Egea consideramos que la violencia debe ser condenada en todas sus formas. La violencia machista no es incompatible con la violencia intrafamiliar. Ambas existen y debemos poner todos los medios disponibles para que estas y todas las demás formas de violencia desaparezcan. Uno de los aspectos más sensibles en los que se debe concentrar la acción de los poderes públicos es brindar protección a la familia contra todo tipo de violencia que puedan sufrir sus miembros. La violencia intrafamiliar abarca todo aquel comportamiento que en el ámbito del hogar de violencia física, sexual o psicológica que llega a poner en situación de peligro la seguridad o integridad de esta persona del grupo familiar. No olvidemos que en 2022 5.000 familias denunciaron a sus hijos por malos tratos hacia los padres. En esta dirección, el propósito de Vox es proteger de forma inequívoca la integridad de la familia y de sus miembros, los hijos, hermanos, abuelos, parejas, poniendo coto a las agresiones que puedan llegar a producirse. También está el maltrato silenciado, 700 casos de maltrato a ancianos en 2022. A todo esto le tenemos que añadir las rebajas de las penas de prisión de las agresiones sexuales. Antes las penas de prisión eran 6 años, ahora 4, y el nuevo tipo básico de agresión sexual establece una pena de 1 a 4, antes de 1 a 5. Para los tipos agravados, la pena es de 2 a 8, antes era de 5 a 10. Recordemos que 1.205 agresores han rebajado sus penas y 121 han sido excarcelados. Es nuestro deber endurecer las penas de prisión y además utilizar todos los instrumentos que nos lleven a la protección, educación y prevención para erradicar todo tipo de violencia. Nuestro grupo se abstiene ante esta moción. Gracias, señora Gallizo. Señora Carnicer, tiene la palabra. Bien, bueno, no sé, me quedo un poco asombrada con el debate. Violencias, efectivamente, hay muchas, y el 25 de noviembre se habla exclusivamente de la violencia ejercida contra las mujeres. Punto final. Es decir, no sé por qué tiran balones fuera, ni mezclan conceptos, ni... Quiero decir que no es, como dice usted, además, no es incompatible una con la otra, pero hay violencias que tienen características determinadas y pautas determinadas y se ha hecho mucho esfuerzo en estudiarla y en saber y en analizarla y en saber cómo atajarla. Eso permite prevenirla también y eso no es incompatible con que se luche contra otras violencias, lógicamente, como debe hacerse. Durante décadas ha habido, además, siempre unanimidad. Pasaba como con la violencia terrorista. Es decir, había discrepancias, pero siempre había una unanimidad en condenar esta violencia. Y eso fue una de las fortalezas que tuvo la democracia. Entonces, bueno, ya tuvimos este debate también el otro día en la comarca. Nosotros seguiremos condenando la violencia de género, mostrando nuestra solidaridad y ayudando a las víctimas, trabajando por la erradicación de estas violencias, exigiendo a las instituciones a que hagan lo mismo y a toda la sociedad a que también se implique en ello. Gracias, señora Carnicer. Señora Naudín, tiene la palabra. Desde este grupo estamos totalmente en contra de la violencia que sufren muchas mujeres por parte de sus parejas o su expareja. ¿Cómo no vamos a estar en contra de esto? A ver. Pero estamos en contra de cualquier tipo de violencia, sea sufrida por niños, por hombres, por ancianos. Consideramos que tenemos que trabajar todos unidos para la erradicación de esta lacra de la sociedad, la que tenemos que combatir con educación, condena, solidaridad, protección y ayuda a las víctimas. A nuestro juicio, un punto de partida sería endurecer las penas a este tipo de delincuentes sexuales, maltratadores, asesinos. Pero, claro, nos encontramos justamente con leyes que creo que su partido está integrado en Sumar, que han aprobado, leyes que han defendido, como la de la ley sí o sí, en la que se está beneficiando a agresores
porque creo recordar que llevamos 1.155 rebajas de condena, el último, el del caso de la manada de Pamplona, 117 excarcelaciones, porque se está aplicando el principio de retroactividad de la ley penal más favorable, que así lo establece el Código Penal español. O sea, se está aplicando la ley del sí es sí, que es la más favorable para este tipo de delincuentes. Que por un lado, o sea, tenemos que trabajar mucho, pero luego hacemos estas leyes. Entonces, que es que las mujeres con este tipo de leyes, creo que solas y borrachas no podemos volver a casa. Entonces, en coherencia con lo que votó nuestro partido el pasado pleno en la comarca, nos vamos a tener que abstener. Gracias, señora Naudín. Señor Izuel, tiene la palabra. Sí, me gustaría aclarar una serie de cuestiones. Me entristece bastante que hablando de el trabajo que hacen, no que hago yo ni que hacemos ninguna concejala ni ningún concejal, hablando del trabajo que hacen los servicios técnicos de este ayuntamiento para desarrollar medidas educativas y preventivas para prevenir la violencia de género, acabemos llevándonos el debate a lo mismo de siempre. Me gustaría clarificar una serie de cuestiones. La ley del solo sí es sí recoge penas de menos años, es cierto, pero tipifica otro tipo de delitos que antes no estaban considerados. Y les voy a recordar una cosa. Antes de que se aprobara esta ley, la principal preocupación de las derechas de este país era fundamentalmente que no se iba a poder piropear a las mujeres por la calle. No se nos iba a poder piropear porque entonces se iba a estar cometiendo un delito. Y cuando se hablaba del consentimiento, muchas veces lo que nos decían es que fíjate tú que va a haber que firmar un contrato antes de tener una relación sexual, porque vete tú a saber si te dice que no por el camino. Y esto nos demuestra el nivel de analfabetismo emocional que tenemos en esta sociedad y la escasa formación pedagógica que estamos haciendo, que tenemos en las relaciones afectivo-sexuales y cómo consideramos que tienen que ser las relaciones de pareja. Puede ser que la ley del solo sí es sí haya tenido algún fallo. Yo creo que, sobre todo, el fundamental ha sido que ha dejado mucho peso a la interpretación de los jueces de este país. Y en un país en el que hemos visto sentencias en el que han dicho que una víctima rodeada por 5 tíos que la estaban violando no se oponía, y poníamos el centro en el que esa mujer avasallada y rodeada entre 5 tíos que la estaban violando en un portal no se defendía, en el momento que se interrogaba a la víctima, que es el problema que hemos tenido en este país con las anteriores leyes, que se ponía el acento en la víctima, se volvía a criminalizar a la víctima. Cuando hemos empezado a hablar de que había que poner el acento en el consentimiento, nos hemos empezado a llevar las manos a la cabeza porque, fíjate tú, ahora vamos a tener que firmar contratos para poder mantener relaciones sexuales. Y me duele profundamente que no seamos capaces de ver el fondo de la cuestión y la trascendencia que tiene todo esto. Y es la importancia de poner el consentimiento en el centro y dejar de criminalizar a las mujeres que han sufrido una agresión sexual y una violación. Por lo tanto, señor Clemente, creo que usted lo que pretende es que terminemos hablando de su libro. No lo voy a hacer, no voy a pedir la dimisión de la ministra. Me entristece mucho que a las ministras de Igualdad no se les deje equivocarse o ni siquiera se les permita no equivocarse, que sean las ministras en la historia de la democracia más avasalladas. También lo fue Viviana Aido cuando terminaba a sacar adelante grandes avances, así que bajo ningún concepto voy a admitir que se proponga la dimisión de la ministra. Gracias, señora Izuel. Señora Guilleme, tiene la palabra. Sí, señor Clemente, se vuelve a excusar usted. Usted, cuando no quiere apoyar algo, busca algo, una condición sine qua non irrefutable, que no se pueda uno saltar a la torera, y entonces así usted se quita las pajas de encima, la responsabilidad, pero lo que sí queda claro es que usted no apoya a las mujeres que son violentadas. Porque si las apoyara, aprobaría sin ningún problema esta propuesta. Porque quien puede lo más, puede lo menos. Y si ustedes están a favor, señora Gallizo, de todas las violencias, condenarlas, perseguirlas y atacarlas, esta es una de ellas. Con lo cual, si pueden condenar todas, pueden condenar una. Y si no lo hacen es porque no
quieren porque ideológicamente no se les permite. Esa frase ha sido muy penosa. Solas y borrachas no podemos salir o volver a casa. Muy penosa. La dijo la señora Ayuso, la repite usted, qué tristeza también más grande, como dice la señora Izuel. Pero ya que hablan tanto de la ley, sí o sí, hay que recordarles que se aprobó ampliamente en el Parlamento, ampliamente. Se equivocaron muchos partidos, señor Clemente. Y además ya se rectificó por muchos partidos también. Con lo cual, en esa rectificación, señora Naudín, se elevaron las penas de prisión cuando se cometa violencia, intimidación o la víctima tenga la voluntad anulada. Se incrementaron las penas, se subsanó. Ya esto ya no va a volver a pasar. Y sobre todo, además, hay que recordar una cosa. Con el antiguo Código Penal, que además, como muy bien dice la señora Izuel, no todo es Código Penal. Esta ley es muy buena porque además pone medidas que antes no estaban y que nos ponen a nivel europeo. Hay que recordarles que esta ley nació de aquel desgraciado crimen contra una mujer en un portal, como bien ha dicho la señora Izuel, con La Manada en el 2016. Porque allí se comprobó que ante un mismo hecho, unos jueces lo calificaron de agresión, otros jueces lo calificaron de abuso y otro juez los ponía en la calle. Esa era la protección que teníamos con el anterior Código Penal. Con esta ley hemos pasado en el ranking europeo de protección a la mujer del número 11, con el Partido Popular, al número 4. De algo ha servido esta ley, señor Clemente. Y además, es que usted votó a favor de esta ley. Y ahora ya no es usted de Ciudadanos, es de Ciudadanos aragoneses. Luego no sabemos si es de aragoneses o del PAR. Pero bueno, usted va cambiando según le va y lo respetamos, es legítimo. Pero no se excuse para proteger a las mujeres de la violencia. Hay que poner, y se pone, el consentimiento en primera línea, y esto nos pone en el primer nivel de Europa. Tenemos que recordar que el Convenio de Estambul nos lo exigía la normativa europea. Además, hay un montón de medidas que antes no estaban y, desde luego, hay que tener en cuenta que no hay que enroscarse en el Código Penal porque parece que eso les va a dar a ustedes réditos, pero eso ya se ha pasado, ya se ha amortizado, ya se rectificó y muchos partidos rectificaron. Así que les invito a que rectifiquen ustedes y voten a favor de esta propuesta que habla del 25N, como decía la señora Carnicer, habla del 25N, de la violencia contra las mujeres. No está hablando de otra cosa, señor Clemente, señora Gallizo, señora Naudín. Gracias, señora Guilleme. Señor Clemente, tiene la palabra. Hoy va preparada, señora Guilleme. El otro día esta misma moción salió en la comarca y hoy se ha preparado. Mire, pero si se lo estoy diciendo claro, que yo le voto a favor. Simplemente exijan dimisiones por su propio bien, por su propio prurito personal, higiénico, político. Oiga, que es que hay 121 asesinos, violadores y pederastas en la calle gracias a esa ley. ¿Merece la pena? Y 1.300 reducciones de condena. ¿Merece la pena? Sí, yo estoy de acuerdo, si les he dicho que les apoyo la moción sin ningún pero. Pero, a ver, tomen y exijan dimisiones de personas, políticos, que han defraudado al Estado español, porque hay 121 violadores en la calle y no somos capaces de poder enmendar aquí. ¿O qué pasa? ¿Temen el titular? ¿Hay alguien aquí de Podemos? Esa señora es de Podemos, ¿no? ¿Hay alguien de Podemos? Que si igual que fuera ministra de Igualdad, que si fuera de otro partido, que no fuera Podemos, lo diría igual. Alguien que escarcela a 121 delincuentes, por llamarlo de alguna manera, no puede estar ni un minuto más al cargo de una responsabilidad política tan importante como es una ministra del Gobierno de España. O al menos a mí me tendrán que convencer. Ciudadanos votó a favor de la ley del sí es sí. Sí, es verdad. Y así nos fue. ¿No ha visto lo que ha pasado? ¿No lo ha visto lo que ha pasado? ¿Ha visto lo que ha pasado? Pues entonces, cuando uno comete un error tiene que sacar el pie del problema.
Yo se lo estoy diciendo, apoyo todo lo que pone allí, sin ningún pero. Sean valientes. O sea, yo votaré esta moción sin exigir responsabilidades a la mayor culpable de lo que está pasando, de la mayor agresión a la mujer que pueda haber. Por esto y por otras cosas que me he callado, por la ley trans, el deporte femenino de competición. Eso ya no lo dejo porque eso puede ser patatas calientes. Pero esto es un problema muy serio, que hay la mitad de la sociedad o más pidiendo responsabilidades. Y ustedes veo que no las quieren tomar. A nivel de una entidad local como es el Ayuntamiento de Egea. Y, por supuesto, ni en gobiernos de España ni en nada. No quieren hacer nada de autocrítica. Es verdad lo que dice la señora, ya se rectificó, pero lo rectificó la presión social, la presión de la judicatura. Ustedes, por hacer política, desoyeron los informes del Consejo General del Poder Judicial, que les decían que iba a haber ese tipo de consecuencias. Y ustedes, por cuestiones políticas, decidieron tirar para adelante y ha pasado lo que ha pasado. A partir de allí, no nos vengan a un pueblo a exigir que seamos unos hipócritas, porque yo le estoy diciendo que yo apoyo y que estamos en contra totalmente de cualquier violencia de género. Les reconozco su exposición de motivos, les reconozco los acuerdos. Sean valientes. Si no son valientes, yo jamás apoyaré una moción ni media de estas mientras esas personas estén al cargo de una responsabilidad en el Gobierno de España. Por lo tanto, si no rectifican, me abstendré. Gracias, señor Clemente. Señor Gallezo, señor Carnicer, señor Naudín. Lo de solas y borrachas lo he dicho porque era el eslogan que utilizó el Ministerio de Igualdad para hacer esta ley. No ha sido cosecha mía. Y lo que estoy de acuerdo con el señor Clemente, lo de que el Consejo de Poder Judicial, el Partido Popular, se les avisó de los errores que tenía esta ley, por lo que entonces nos tenemos que abstener. Gracias, señora Naudín. Señor Izuel, tiene la palabra. Esta ley fue reconocida a nivel internacional precisamente porque pretendía poner el consentimiento en el centro. Y las rebajas de penas a los reos es algo que ocurre cada vez que se reforma el Código Penal. No es la primera vez en la historia de España que ocurre, no es la primera vez. Y la interpretación judicial de las sentencias y de la tipificación de los delitos que viene ha tenido mucho que ver. Y ha tenido mucho que ver que tenemos una justicia muy patriarcal en España. Siento decirlo, pero es así. Y era necesaria esta ley, era necesaria porque era necesario hablar del consentimiento y de poner en el centro el consentimiento y dejar de criminalizar a las mujeres. Y no soy hipócrita, señor Clemente. No soy hipócrita, simplemente considero que la ley era una buena ley, no era una mala ley. Y sinceramente, las mujeres no estamos más protegidas por endurecer las penas. Las mujeres estamos más protegidas cuando se toman medidas que hacen que dejemos de fabricar violadores, que es lo que hacemos a través de nuestra cultura. Fabricar violadores. Entonces, yo no quiero que los metamos en la cárcel más años, yo quiero que dejemos de fabricarlos. Gracias, señora Izuel. Señora Guilleme. Sí, una precisión, señor Clemente. Yo el otro día en la comarca no tenía el uso de la palabra, ¿vale? Por dejarlo un poco claro. Señora Naudín, yo no me refiero a la frase del eslogan de la campaña. Me refiero al tono y cómo se utilizó ese eslogan por el Partido Popular en contra del Gobierno, ¿vale? A eso me refiero y usted sabe perfectamente lo que estamos diciendo. Y no nombran, por ejemplo, el 20 de octubre de este año, el Tribunal Supremo anula la rebaja de pena de 9 a 7 años a un violador, porque además puede concurrirle un agravante que le subiría la pena de 9 a 11 años. Como este caso, se están dando bastantes. Y ustedes no nombran ninguno. Se han aferrado a ese clavo ardiendo para hacer mella en el Gobierno, ya sea a nivel estatal, ya sea a nivel local. La cuestión es hacer mella en el Gobierno socialista. Sea valiente usted, señor Clemente. No se esconda debajo de las faldas de ningún cargo público de mujeres. Vote usted a favor de la lucha contra la violencia de género. Hágalo. No se excuse usted en los cargos políticos. No se excuse usted. Y si quiere proteger a las mujeres deportistas, hágalo. Proteja
los casos de agresión, apoye la lucha contra la violencia de Jenny Hermoso, por ejemplo. Aquí tiene usted una oportunidad de oro, hágalo. Estamos hablando de la violencia en el deporte también. Hágalo, no se excuse en la señora Montero. Se está escondiendo detrás de ella, señor Clemente. Gracias, señora Guilleme. Sometemos a votación el punto número 7 del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Resultado de la votación, señor secretario? 12 votos a favor, que corresponden a los grupos PSOE, ASI, EGA e Izquierda Unida. Ninguno en contra y 5 abstenciones, que corresponden a los grupos Partido Popular, Vox e Izquierda Unida. Y Ciudadanos. Queda aprobado el punto número 7. Pasamos al punto número 8. Aprobación, si procede, de la propuesta de los grupos municipales del Partido Socialista e Izquierda Unida relativa a la no derogación de la Ley 14/2018 de 8 de noviembre de Memoria Democrática de Aragón. Señora Guilleme, tiene la palabra. Vamos a ir más rápido. La Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de Memoria Democrática de Aragón, fue creada para establecer las condiciones precisas para que la sociedad aragonesa sea consciente de su pasado y esté en disposición de construir un futuro sobre la base del reconocimiento de la diversidad como bien a preservar, la igualdad de todas las personas, con independencia de su origen, opiniones, conciencia, ideología, identidad étnica y expresión o identidad de género, el diálogo permanente y el respeto a los derechos humanos como fundamento de la libertad. Se trata de una norma basada en los principios de verdad, justicia y reparación, donde se reconocen los derechos fundamentales. El primero, el derecho de los familiares a investigar y conocer el destino de sus ascendientes desaparecidos, a proceder en su caso a su identificación y exhumación y a darles una sepultura digna. El segundo, el derecho a la justicia y al reconocimiento y la reparación moral y jurídica, incluyendo en su caso la restitución e indemnización de todas aquellas personas que sufrieron muerte, violencia, persecución, privación de libertad, exilio o cualquier otra forma de coacción y castigo injusto. En definitiva, con esta ley se garantizaron nuevos derechos a las víctimas de la guerra civil y la dictadura y a sus descendientes. Se creó el banco de ADN de las víctimas, un mapa de exhumaciones y fosas, un mapa de lugares de memoria y un registro de asociaciones memorialistas, entre otras actuaciones. Sin duda hay que destacar en este punto la labor de las asociaciones del municipio, como son el Batallón 5 Villas, Charata y Simien. Pedimos que esta propuesta pueda ser apoyada por todos ante el peligro inminente de su derogación. Ante el peligro inminente de su derogación por el acuerdo Partido Popular y Vox en el Gobierno de Aragón. Una derogación que, como afirman las asociaciones memorialistas, supondrá importantes, gravísimas consecuencias, porque el Gobierno de Aragón dejará de apoyar económicamente las exhumaciones, los estudios antropológicos y los análisis genéticos de los cuerpos hallados en las fosas comunes, y lo pone en peligro no solamente que se terminen de realizar los trabajos que se están realizando, sino también los trabajos que están previstos realizar. Por eso, nosotros proponemos los siguientes acuerdos. Declarar firmemente nuestro más rotundo rechazo a la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, instar al Gobierno de Aragón a no derogarla, instar al Gobierno a mantener las ayudas económicas a las asociaciones memorialistas del territorio y también dar traslado a todas ellas para que, además de del Departamento de los Profesores de Historia de la Universidad de Zaragoza, lo reciban y lo tengan en cuenta. Gracias, señora Guilleme. Señora Izuel. Señora Ruiz, tiene la palabra. Sí, en Izquierda Unida todos los días recordamos a quienes lucharon contra el fascismo y por ello fueron asesinados y asesinadas, pero cada 31 de octubre lo hacemos especialmente, pues este día fue declarado por la Ley Estatal de Memoria Democrática Día de Recuerdo y Homenaje a las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura. Bien está este día oficial de recuerdo y homenaje, pero lamentablemente demuestra una vez más que la deuda democrática con quienes perdieron todo, hasta la vida, por defender la libertad y la democracia, sigue sin saldarse, porque hay una parte de este país que blanquea el franquismo, que reescribe la historia, que falta al respeto de las víctimas de la dictadura y que sigue queriendo evitar que la memoria, la verdad, la justicia y la reparación sean una realidad. Estos días, la mayoría de quienes estamos aquí
Nos hemos reunido con nuestras familias y hemos visitado o rendido homenaje o llevado flores a quienes ya no están con nosotros. Hemos visitado los cementerios, pero hay miles y miles de familias de esas víctimas que no pudieron hacerlo. Porque miles y miles de sus seres queridos, víctimas de ese odio asesino franquista, están abandonadas, aunque no olvidadas, en fosas comunes, barrancos y cunetas. Cada 31 de octubre rendimos homenajes a quienes asesinó el franquismo, pero también a quienes fueron torturados y torturadas, a quienes sufrieron el exilio, a quienes exterminó el nazismo en sus campos, a quienes fueron trabajadoras y trabajadores esclavos, a quienes sufrieron el robo de sus bebés, a quienes fueron expoliados y expoliadas y a quienes organizaron la resistencia contra la dictadura. Por ello, desde Izquierda Unida continuaremos exigiendo al Gobierno aragonés que no derogue la Ley de Memoria Democrática de Aragón, y reafirmamos nuestro compromiso con las víctimas del franquismo y con la memoria democrática. Por eso reclamamos que se condene el franquismo, que se puedan juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos, que se condene el colaboracionismo de la Iglesia, que la memoria democrática esté en el currículo escolar y que se devuelva la dignidad a todas las víctimas del franquismo. Gracias, señora Ruiz. Señor Clemente, tiene la palabra. Bueno, pues parece que se atisban nuevas elecciones, porque cuando ustedes traen estas mociones es que quieren activar a su electorado con el tema de siempre. 2023, 6 de noviembre del 23. Ya vale. Como decía Albert Rivera, ni rojos ni azules. Es el momento de superar, de olvidar, de terminar. Y a partir de allí, los partidos del mal llamado progreso siempre atizan este tipo de mociones cuando se supone que están más bajos sus capacidades de movilizar votantes. Yo creo que ya está bien. Este grupo político, cualquier moción que venga referida a temas de memoria democrática, nos abstendremos. Con todo el respeto a todas las familias que estuvieron afectadas por la guerra civil en España, hermanos contra hermanos. Yo tengo dos abuelos, uno estaba en un bando y otro estaba en el otro. Nuestros padres han consiguieron superar y poder hacer una sociedad más justa y más libre. Ya vale. 2023, me parece muy bien. Cuando suceda lo que quiere hacer el gobierno de Vox con el PP y deroguen la ley, entonces, de momento, es una hipótesis, igual que decía la señora Guilleme con la amnistía. Sí, oiga, estamos hablando de algo que no se ha producido. Cuando suceda, hablaremos. Mientras tanto, habrá que respetar la mayoría parlamentaria, que tienen dos partidos políticos legalmente representados por sus votos en las últimas elecciones, y veremos a ver lo que hacen. Yo dudo que la deroguen, pero esperemos a ver. Por lo tanto, este grupo político, a partir de allí, con la argumentación que he dado, ni rojos ni azules. Ya está bien, 2023. Gracias, señor Clemente. Señor Gallezo. Desde Vox consideramos que la Ley de Memoria Democrática es una ley sectaria que interpreta la historia de una manera unilateral. Están reescribiendo la historia y se les olvida que la historia la tienen que escribir los historiadores. La mal llamada Ley de Memoria Democrática como política de Estado supone exaltar la memoria de unos españoles para despreciar la memoria de otros. Se configura un concepto de víctima que es inconstitucional por no tratar por igual a unas víctimas y otras. No debemos olvidar que en todas guerras hay víctimas, no ganadores y vencidos, sino víctimas. Nuestro voto será en contra. Gracias, señora Gallezo. Señora Carnicer. Señor Díez, tiene la palabra. Sí, en nuestro grupo político nosotros siempre hemos mostrado nuestro voto favorable a cualquier moción o propuesta de resolución en torno a la memoria democrática y a recuperar parte de lo que ocurrió en épocas pasadas. Nosotros entendemos que mantener esta ley es un gesto de respeto y de reconocimiento hacia aquellas personas que sufrieron en ese periodo anterior de la historia. Con la ley se contribuye a una construcción de una sociedad más consciente de su pasado y más comprometida con la prevención para no repetir lo que ocurrió antaño. Consideramos que la ley es una herramienta
para promover la verdad y la justicia. Su derogación, que aún no ha sido, como bien ha dicho el señor Clemente, podría socavar los objetivos de la misma y enviar un mensaje equivocado a las víctimas y a la sociedad en general. Por lo tanto, creemos que es esencial que esta ley se mantenga vigente para garantizar un futuro más transparente, más democrático y más justo en Aragón. Gracias, señor Díez. Señora Naudín, tiene la palabra. A ver, este grupo les va a decir lo mismo que ustedes me decían aquí en este salón de plenos el pasado mes, cuando trajimos la moción de la ley de amnistía, que, por cierto, cada vez la tenemos más cerca. Que esta ley 14/2018 aún no ha sido derogada, así que no adelanten acontecimientos. Desde este grupo del Partido Popular tenemos muy claro y sabemos que todas las personas, pero todas, tienen derecho a dar digna sepultura a los restos de sus familiares. Coincido totalmente con lo que dice el señor Clemente, que de palabras de Albert Rivera, ni rojos ni azules. Ya es momento de tirar para adelante, de mirar hacia el futuro, de preocuparnos de lo que nos va a venir, no de lo del pasado. El pasado está, ya no se puede hacer nada por volver atrás. Esta Ley de Memoria Democrática de Aragón 14/2018 es una ley selectiva, al ser involucionista y totalmente excluyente, porque condena las violaciones de los derechos humanos acaecidos desde el año 1936 hasta la Constitución de 1978. O sea, que excluye la Segunda República y a las víctimas de ETA. Las víctimas de ETA ya sabemos que tienen su propia ley. Los del periodo de la Segunda República, para los ideólogos de esta ley, o sea, esos no existen. O sea, nada. Es una ley totalmente sectaria e incompleta, ya que todas víctimas tienen que tener reconocimiento y justicia. No hay víctimas de primera y de segunda categoría. No se puede interpretar política y parcialmente la historia, por lo que este grupo va a votar en contra. En cuanto al grupo ASIEGEA, al señor Díez, veo una cierta incoherencia. O sea, cuando nosotros traemos la ley de la moción a este pleno, me dice que todo que no tenga que ver con nuestro municipio, que es nuestro ámbito, cualquier cosa que salga de esos parámetros será motivo de abstención. Pero en esto, que es claramente ideología y politizada, vota a favor. No lo entendemos. Gracias. Gracias, señora Naudín. Señora Ruiz, tiene la palabra. Sí, únicamente recordar el gran trabajo que hacen las asociaciones memorialistas y las personas voluntarias que colaboran con ellos y decir que ya trabajaban antes de que llegara esta ley y que con esta ley están más protegidas y más apoyadas institucionalmente, pero que no tengo ninguna duda que seguirán trabajando y les invito a que vean su trabajo y las fotografías que cuelgan de las exhumaciones que hacen en nuestra comarca. Gracias, señora Ruiz. Señora Guilleme. Sí, varias puntualizaciones. Primero, este tema no sale por ánimo electoral de los partidos de izquierdas. Este tema sale por una clara declaración y un acuerdo en Aragón del partido PP-Vox, con su firme decisión de que lo van a derogar. Y ya van 3 veces que en Cortes no han admitido ni el mantenimiento, ni la no derogación, ni la revisión. Y han dicho, en palabras del señor Arranz, compañero de la señora Gallizo, que la van a derogar porque van a cumplir su programa. Y por lo mismo que ha dicho ella, porque entienden que es una ley ideológica en contra de sus víctimas, porque ellos sí que separan las víctimas unas de otras. Eso por una parte. También se lo sirva para la señora Naudín. La historia no la hacemos nosotros, la historia la escriben los historiadores. Y precisamente los profesores de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza han firmado un manifiesto en el que dice que esta ley se enmarca en el conjunto de principios redactados por Naciones Unidas para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad y, además, está enmarcada en el artículo 10 de la Constitución española. No distingue entre unas víctimas y otras. Ustedes sí. Y otra cosa, además, señor Clemente, usted votó a favor de esta ley en las Cortes de Aragón. Ciudadanos aprobó esta ley. Ahora a usted no le gusta. Usted estaba cansado ahora, antes no estaba cansado, pero entonces, si usted es de Ciudadanos y aragoneses, ¿qué ocurre con los 10.000 aragoneses que están sepultados en 600 fosas en Aragón? ¿No son aragoneses? ¿No son españoles?
¿No merecen que les ayudemos a sus familias, que ha nombrado antes a la familia? ¿Sus familias no tienen derecho a recuperar a esas personas? Señor Clemente, creo que se equivocan, creo que es una buena ley, creo que no se divide, creo que no se renuevan heridas ni se abren heridas. Creo que es muy importante ayudar a todas las familias y terminar con este capítulo de la historia, porque no se terminará. Por mucho que usted se canse, señor Clemente, por mucho que ustedes no lo quieran ver, hasta que todas las personas no vuelvan a sus familias, las familias no se van a cansar de reivindicarlo y lo van a derogar, la van a derogar en breve, pero volveremos a ponerla en pie otra vez esta ley, señor Clemente. No con usted, que ya dice que ya se cansa y no la volverá a poner, pero nosotros sí que ayudaremos a todas las familias. Gracias, señora Guilleme, señor Clemente, señora Gallizo, señor Díez. Nosotros simplemente por alusiones, señora Naudín, vamos a ver, no confunda lo que es una ley de amnistía, donde una ley de amnistía que nosotros, como muy bien dijimos en su momento en la comarca, y lo podemos decir aquí claramente, no nos repercute en absoluto directamente a lo que es el ámbito local. Pero la memoria histórica de memoria democrática sí. Tiene que reconocer usted que aquí hubo muchos egeanos, de una parte y de otra parte. Yo no he sido muy cuidadoso en no decir ni rojos, ni azules, ni verdes, ni amarillos. He dicho muy claramente nuestra postura por humanidad, simplemente por humanidad y respeto. Y aquí sí que nos perjudicó a los egeanos. Y así Egea siempre estará con los egeanos, con todos. Y en este caso nosotros apoyaremos siempre, y siempre hemos apoyado en los últimos 4 años, todo acto, todo lo que se haga a favor de recuperar las cantidades inmensas que hay de gente que no está reconocida y que, como muy bien han dicho por aquí los compañeros o compañeras que me han precedido, pues no han podido ir al cementerio a ninguna tumba porque no existe todavía la tumba. Hay que recuperar todos esos restos, no pasa nada. Yo creo que podían apoyarlos ustedes tranquilamente, como si fuera al revés. Nosotros apoyaríamos lo mismo, seríamos coherentes y no ve usted en nosotros ninguna incoherencia en este tema. Al contrario. Y no quiero decirle mi aspecto personal en este tema. Se lo puedo decir en privado, pero no quiero aquí decirle que le impresionaría lo que le podría decir yo personalmente sobre este tema. Entonces, nosotros, como yo represento a un grupo independiente, no quiero involucrar en temas personales. Y entonces somos muy suaves con este tema y reconocemos que existe un problema a nivel de Aragón, a nivel de España y en este caso a nivel de Egea, y debemos, desde así Egea vamos a apoyar toda manifestación de todas las asociaciones memorialistas y de todas las mociones o propuestas de resolución que se presenten aquí respecto a la memoria histórica. En este caso es respecto fundamentalmente a una ley que existe, que se está ejecutando, que hay presupuesto y que puede ser que se derogue. Nosotros estamos a favor de que se mantenga. Todavía no se ha derogado, como bien han dicho también el señor Clemente. Cuando se derogue, si se deroga, pues nos manifestaremos a lo mejor con más rotundidad. En este caso, nosotros la ley está todavía vigente. Yo creo que desde este ayuntamiento y desde la comarca se seguirá favoreciendo y apoyando cualquier actividad que sirva para recuperar esta memoria histórica en fortalecimiento de nuestra democracia, que aunque parezca que tengamos 4 años, es una democracia muy reciente y hay que consolidarla y hay que tener a todo el mundo, entre comillas, contento. Pasó lo que pasó en la Guerra Civil y, como bien ha dicho también el señor Clemente, es hora de ir cerrando estos capítulos. Y una forma de cerrar este capítulo es con este tipo de legislación que va poniendo las cosas en su sitio. Y por supuesto que la historia la hacen los historiadores, no la hacen los vencidos ni no la hacen los vencedores. Y aquí ahora mismo en democracia, en España, la historia la puede escribir cualquiera puede escribir la historia y dar su opinión. Y ojalá nos mantengamos durante muchos años pudiendo dar nuestra opinión en libertad, que antes esto no ocurría. Y muchos egeanos, por decir cosas en libertad, sufrieron la represión de
otros egeanos, y eso es lo que pasó. Entonces, es momento de generosidad y de remediar todo esto que ocurrió en Egea de los caballeros y sus pueblos, y en España, y en Aragón, y en muchos sitios. Por eso, desde Así Egea, no le quepa ninguna duda que apoyaremos siempre cualquier propuesta de resolución que venga en estos términos. Gracias, señor Díez. Señor Naudín, tiene la palabra. Todos tenemos historias personales. Yo de verdad lo lamento la que pueda tener usted. Pero como ya he comentado, es una ley que omite por completo a una parte de las víctimas. Consideramos que es una normativa parcial, sectaria y caprichosa y que solo sirve para enfrentar a los ciudadanos y generar crispación. Gracias. Gracias, señora Naudín. Señora Ruiz. Señora Guilleme. Sí, simplemente por concluir, insisto, no se diferencia entre víctimas en esta ley. Ustedes lo dicen, lo dirán 1000 veces, pero no se distingue entre unas víctimas y otras. Son todas víctimas iguales y así está bien explicado en el manifiesto de los profesores de Historia Contemporánea. Por respeto también a las historias personales que todos tenemos, muy duras, quiero agradecer el apoyo a todos los grupos que nos apoyan esta propuesta. Nada más. Gracias, señora Guilleme. Sometemos a votación el punto número 8 del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Resultado de la votación? 12 votos a favor, que corresponden a los grupos de PSOE, Así Egea e Izquierda Unida, 4 en contra a los grupos de PP y Vox y una abstención al grupo de Ciudadanos. Queda aprobado el punto número 8. Pasamos ya a la actividad de control del Pleno. Punto número 9. Acuerdos de la Junta de Gobierno Local y decretos de la Alcaldía adoptados y dictados desde la última sesión ordinaria. Pasamos al punto número 10. Ruegos y preguntas de los señores portavoces. ¿Alguna intervención? Señor Díez. Nada, una cuestión. Recordarle que dijo que nos traería... Si no se ha recordado, que traía la pregunta que le hicimos, imagino que la traerá. Y luego bastante gente está preocupada porque vuelve otra vez a haber una especie de plaga de ratas. Y entonces, si se pueden tomar este asunto, que se lo toman con bastante seriedad, pero parece ser que hace falta un poquito más de intención en intentar evitar todo este tipo de problemas. Gracias, señor Díez. Hacemos un tratamiento anual sobre esto, ya lo sabe que lo llevamos también a la Junta de Gobierno, con una actuación cada 15 días. No obstante, si tiene alguna información precisa sobre los puntos concretos donde a usted le ha manifestado alguna inquietud, nos lo puede hacer llegar para tener la información y reforzar, si fuera necesario, ese tratamiento en esos puntos o en esas partes donde usted hacía alusión de forma genérica, pero sí que es importante saber los puntos precisos o la demanda del ciudadano. Efectivamente, sí que tengo aquí la información que usted solicitó en el pasado pleno sobre la inversión realizada en todo el tramo del Paseo Constitución, desde lo que es la carretera de Erla hasta justo la finalización del paseo, que es Joaquín Costa. Son 4 tramos. Los 4 tramos ascienden a una inversión de 2.206.694,21 euros. Hay unas subvenciones concedidas que son de la Diputación Provincial de Zaragoza de 1.736.958,91. Es un total de un 78,71% de subvención. El resto, se lo paso, señor secretario, el resto son con recursos propios. La diferencia está al 100%. Y aprovechando también una apreciación a la que usted hizo alusión en el pasado pleno sobre los votos que se desarrollaron en el Consejo de Festejos, que manifestó de forma muy vehemente que habíamos votado en contra, la jefa de área ha hecho un acta del Consejo de Festejos que le llegará a los representantes que está usted, que todavía no ha nombrado representante y por eso va usted directamente. La recibirá cuando se celebre el Consejo, pero aquí se la traigo por si usted tiene interés en tenerla. El resultado de la votación es exactamente como le dijo el señor García.
Hay un voto solo de mantener el modelo actual. Esto se refiere al concurso del cartel de fiestas. Y como insinuó varias cuestiones, yo creo que es menester que afirmemos con rotundidad que estaba usted totalmente equivocado. Porque un voto de la señora Montañés acerca del modelo actual, 8 votos, usted incluido, y los distintos representantes de los grupos políticos de convocar el concurso, 2 abstenciones del representante del Partido Socialista y del presidente de GEA Hostelera, y no eviten votos el señor García ni otro representante de GEA Hostelera. Como usted dijo que habíamos votado en contra, creo que es muy importante no retorcer la realidad y en ningún caso ningunearla ni falsearla, porque yo creo que las actas están para darles credibilidad y aquí la tiene usted, si tiene interés, para que se la lleve. Le he hecho unas pequeñas anotaciones con lo que son los representantes, pero aquí tiene la redacción que está sin firmar, pero se lo pueden dar firmado si usted lo quiere con más formalidad. Sí, ahora se lo hago llegar. Como no hay más ruegos y preguntas, muchas gracias. Se levanta la sesión.